El Señor les bendiga y les guarde, hermanos. Esta mañana estamos empezando una nueva serie de estudios y hoy vamos a empezar con Romanos 5. Me gusta mucho este pasaje, muy difícil de explicar. Esperamos que no nos apartemos del tema y se llama el compromiso de Cristo. Y el escritor de estos estudios nos dice que en las iglesias falta mucho compromiso, porque muchos no han encontrado una causa que valga la pena para luchar, para hacer el esfuerzo por este compromiso. Y dice que nos parecemos a un cuate que fue a hacer surfing y dice que ahí estaba esperando la ola perfecta que nunca llegó. Así que dice que mientras tanto otros estaban disfrutando cualquier tipo de ola que llegaban. Dice aquí, es porque nos cuesta trabajo comprometernos porque tememos ser engañados o tememos que la causa no valga la pena o que no obtengamos los resultados deseados. Hermanos, qué bueno que Cristo nos dijo, bueno, algunos no valen la pena, la verdad, Señor, para que yo pase por ese trago amargo. Amén, aleluya. Gracias, Señor Jesús, que no lo dijiste. Sin embargo, dice, el mejor ejemplo de compromiso fue nuestro Señor Jesús, quien fue capaz de transformar una causa perdida. Es cierto, hermanos, usted vea su vida y quizá en su vida no, pero en la vida de algunos otros ya aparecía una causa perdida, producto del pecado, pero dice, en una manifestación gloriosa de su gracia, a través de la salvación ofrecida por medio de su muerte. Dice su muerte vicaria, su muerte sustitutoria. Él tomó nuestro lugar en esa cruz. Por supuesto que no se comprometió porque valiéramos la pena. En realidad lo hizo todo por gracia y por amor. El capítulo 5 de la carta de Pablo a los Romanos es una preciosa declaración acerca de la doctrina de la justificación. Hermanos, ¿saben una cosa? Sabemos muy poco acerca de las doctrinas cristianas. Pues tomen lápiz y papel, o los más actualizados tomen su teléfono para que tomen apuntes. Dice aquí, se trata de la promesa inmensa de salvación hecha por Dios y cumplida en nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo ha llegado a este momento luego de establecer la realidad de la culpabilidad universal del hombre y su incapacidad para salvarse a sí mismo. Así que la redención garantizada por Dios y recibida por nosotros por medio de la fe es lo que estamos hablando en esta mañana. Y queremos leer este pasaje que se encuentra en Romanos 5 del 6 al 8 que dice: Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Vean ustedes entonces este capítulo 5 que define la justificación por la fe, y esta se entiende como un acto legal mediante el cual Dios, que es el juez, declara justo a un pecador por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El resultado es el restablecimiento, dice, de una relación con el Señor que produce paz. Amén. Por eso dice Romanos 5:1 que ahora que somos
amigos de Dios otra vez, estamos en paz con Él. Todo radica, dice, en la esperanza del cristiano que es sustentada por el amor de Dios, en la dirección y el consuelo del Espíritu Santo que ahora habita en cada creyente. Hermanos, miren lo que dice esta parte, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, dice, a su tiempo, en el tiempo de Dios, pero dice en el tiempo oportuno. Acuérdense, como dice la palabra de Dios, en tiempo oportuno te he oído y en tiempo aceptable te he socorrido. He aquí el tiempo aceptable, he aquí el tiempo de salvación. Hermanos, era a su tiempo, y por eso este pasaje dice que cuando éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, porque no teníamos la fortaleza para salvarnos a nosotros mismos. Y estos pasajes que leímos nos dan 3 adjetivos que declaran la condición del ser humano, y Pablo quiere detallar este proceso, cómo sucedió. Dice que cuando éramos débiles, pero si nosotros seguimos leyendo los pasajes que leyó el pastor, nos damos cuenta que estos 3 adjetivos dicen débiles, impíos y pecadores. Hermanos, dice que el primero señala nuestra impotencia para salvarnos a nosotros mismos, o para que se nos ocurriera siquiera una manera de salvarnos. Cuando dice que nosotros éramos débiles, esto tiene que ver con que a nosotros no se nos ocurría cómo voltear a ver a Dios. Dice que en nosotros hay falta de piedad hacia Dios, y eso quiere decir que nosotros no pensamos en Dios aunque lo necesitáramos, pero Dios pensó en nosotros, porque dice Pablo, más Dios muestra su amor para con nosotros. Amén, gracias a Dios. Esto, dice, es una característica que nos demuestra que no conocemos a Dios, porque no le buscamos. Gracias a Dios que Él nos buscó primero, hermano. Entonces, esta palabra que éramos débiles, dice, Él nos vio en nuestra debilidad y Él quiso hacer algo por los impíos. Impíos, hermanos, aquí está la palabra, faltos de piedad hacia Dios, faltos de piedad para buscar a Dios. No solo en los momentos en que le necesitamos, pero en todo el tiempo, porque todo el tiempo debemos estarle necesitando. Y esta tercera palabra dice, habla de nuestra desviación de los planes de Dios, porque dice, somos pecadores. Y cuando dice aquí que somos pecadores, dice, esto refleja que estábamos desvalidos por el pecado, estábamos débiles. Hermanos, cuando dice desvalidos, se refiere a una persona paralítica o paralizada. Y miren, hermanos, que en el tiempo antiguo no se usaban las sillas de ruedas, hermanos. Así que un paralítico, ahí donde lo sentaban, ahí se quedaba. Ahí donde lo acostaban, ahí se quedaba. Y nosotros podemos ver la gran manera, no sé cómo describir el gran amor de Dios al mandar a su Hijo a buscarnos y salvarnos, porque estábamos perdidos. Pero Marcos 2, 1 al 5 nos da una idea. Dice así. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico,
hijo, tus pecados te son perdonados. Miren, hermanos, cuando nosotros estamos leyendo esta enseñanza, que en realidad no es una parábola, era algo que Jesús estaba viviendo y que muchos querían ser sanados. Y vemos aquí que hasta el verso 12 nosotros podemos ver la historia de este paralítico, pero vemos lo que el Señor vio en él a primera vista. Le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados, porque vio la fe de él. Pero este paralítico no vino por sí mismo, sino que era cargado por 4 de sus amigos. Estos cuates sí que eran sus amigos, hermano. Y miren lo que fueron capaces de hacer para traer a este hombre a Cristo. Y dice que lo bajaron a través del techo, y esto muestra la condición en que estaba ese pobre hombre. Sin embargo, dice, a pesar de la terrible condición que ese hombre presentaba, que es la condición en la que todos estábamos antes de venir a Cristo, hermano, estábamos paralizados por el pecado. Así que dice que esto manifiesta el hecho de que Dios tuvo misericordia de nosotros y dijo: en el momento oportuno, cuando Él pensó que era el tiempo perfecto, Él mandó a su Hijo para morir por los impíos. Híjole, hermanos, esto sí que es un amor que va más allá de las palabras o de las medidas o de la imaginación. Pablo realiza aquí que la afirmación anterior, al poner un ejemplo muy claro en contraposición con los adjetivos humanos que mencionamos anteriormente, débiles, impíos y pecadores, nos muestran la posibilidad de que alguna persona se dispusiera a morir por algún bueno. Dice aquí, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Ay, ay, ay. Vamos a suponer que usted tiene a alguien que usted ama mucho. ¿Usted pondría su vida por esa persona? Yo pienso que yo daría mi vida por mis hijos, hermano, pero por nadie más. Y yo sé quiénes son mis hijos. Y todos los padres sabemos quiénes son sus hijos. Aunque digamos, es un muchacho bueno. No hay ninguno bueno sino Dios. Y nosotros sabemos de qué pie cojean nuestros hijos. Pero todavía estamos dispuestos a morir por nuestros hijos. Pero no estamos dispuestos a morir por un pecador impenitente aquí. Yo busqué esta palabra impenitente y dice que impenitente quiere decir incorregible y obstinado. Quiere decir que esa persona quiere seguir haciendo lo que está haciendo, aunque le hayan dicho: morirás por tu pecado. Pues aquí dice, aunque se trate de una imposibilidad, porque dice Pablo, ciertamente apenas moriría alguno por un bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pablo está afirmando que ese amor incomprensible de Dios por los débiles, impíos y pecadores supera y va más allá de cualquier pensamiento o acción humana. Lo más importante, dice, del amor sobrenatural se manifiesta a pesar de la condición de cualquiera. Hermanos, este sacrificio, el más grande de todos los tiempos, la muerte del mismo Hijo de Dios, nos da a conocer a nosotros la grande misericordia de Dios y su gracia. Cuando dice Juan 3:16, dice que tal es el amor de Dios, tal que ni siquiera lo puede comparar. Por eso dice, de
tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Y dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Dios nos ve paralizados por el pecado y provee un medio de salvación. Pero además, hermanos, éramos enemigos de Dios por causa del pecado. Pero sin embargo, Él mandó a su Hijo a morir por nosotros, aunque no tuviésemos ni un ápice de merecimiento. Este amor no fue atraído por nuestras virtudes. Una vez les pregunté a unas personas si querían recibir a Cristo después de haberles dado una clase. Y una muchacha dijo, a mí Cristo ya me salvó desde que yo nací. Y yo le dije, ¿de veras? ¿Cómo? Dijo, bueno, es que yo era muy buena onda. Y yo dije, buena onda, recién nacida. Pero hermanos, sí les voy a decir una cosa. Yo creo que nosotros deberíamos ser como un recién nacido, que no sabemos nada del pecado. Nacemos en pecado, pero no sabemos nada acerca de él. Pero lamentablemente nuestros ojos han sido abiertos y nosotros vemos, y por tanto vamos a ser condenados con el mundo si no nos arrepentimos. Veamos otro ejemplo que nos dice Juan 5, del 2 al 7. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Veamos aquí la imposibilidad de otro hombre. Hermanos, 38 años junto al estanque de Betesda, esperando un chance para ser sanado. Y vean ustedes el amor y la ternura con que Cristo lo vio y se dio cuenta, lleva 38 años el hombre ahí. ¿Desde cuánto tiempo lo pusieron ahí, hermano? ¿Quién sabe? Pero el pobrecito estaba ahí esperando si quizá algún día podría ser salvo. Cuando nosotros vemos la ternura del Señor que le levanta y le dice, toma tu lecho y vete a tu casa, nosotros vemos la oposición que tuvo Jesús, pero a Jesús no le importaba la oposición de las personas. Lo mismo, hermanos, Jesús está ahí para nosotros, para salvarnos y levantarnos de ese estado de debilidad, de falta de fuerzas y de ser pecadores, para tener misericordia de nosotros y levantarnos y ordenarnos, levántate, toma tu lecho y empieza a caminar. Vamos a ver ahora esta parte de Romanos todavía del capítulo 5, del 9 al 11. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Miren, hermanos, quizá muchas veces nosotros vemos personas que nadie daría 5 centavos por ella. Y nosotros pensamos, bueno, yo no era tan pecador así. Bueno, yo no hacía mal a nadie. Todavía el Señor vio que estábamos necesitados de su amistad. Y éramos enemigos porque dice, ahora ya hemos sido justificados en su sangre
y por él seremos salvos de la ira. Acuérdense que esta palabra justificados es una palabra que se refiere a legalidad, a un término legal donde está un juez determinando si esa persona puede ser justificada y salir libre o no puede ser justificada y ni siquiera alcanza fianza. Pero Cristo vino y nos justificó a los que hemos venido a Él, siendo paralíticos y declarado: Señor, yo estoy débil y no tengo ni la potencia ni la fuerza necesaria para salvarme a mí mismo, así que necesito de ti, necesito que tú me hagas justo delante de tu Padre. Entonces dice, pero ahora ya estamos justificados por su sangre y entonces ahora seremos salvos de la ira de Dios. Porque si siendo enemigos, dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo eso, dice, sino que nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Hermanos, los que somos salvos, cuando vemos a una persona que necesita de Dios, debemos decir, yo estaba en su lugar antes. Y debemos tener misericordia de él y hablarle del Cristo que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Si quizá Dios tenga misericordia de esa persona y esa persona puede venir ante el juez de toda la tierra y ser justificado por el abogado Cristo Jesús. Y dice aquí, nos gloriamos en él. Nosotros no tenemos nada, hermanos, de qué gloriarnos ahora que somos salvos, porque nosotros sabemos de cuántas cosas Dios nos sacó. ¿De cuántas cosas nos sacó, hermano? ¿A usted de cuántas cosas le sacó Dios? Yo no le quiero platicar de las mías, porque si no ya me va a dejar de hablar, hermano. Pero dice Colosenses 2, 13 y 14 que Cristo vino y quitó el acta de los decretos que había contra nosotros y la clavó en la cruz. Así que ya no hay argumento, dice una canción, ni juicio contra mí, porque soy libre, porque el Señor Jesús dijo, vete, tu fe te ha salvado. Esta parte dice que el amor incomprensible de Dios nos justifica aún y cuando fuimos enemigos, Él nos quiso justificar. Y aquí podemos ver que entonces nuestra relación con Dios se restableció por haber aceptado que Cristo nos representara ante el tribunal de Dios. Y vamos a ver qué pasa con una relación restablecida. Vamos a ver Génesis 33 del 1 al 4. Alzando Jacob sus ojos, miró y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y a sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces, hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Hermanos, no podemos también nosotros dejar de llorar cuando leemos esta situación de dos hermanos. Uno le robó la primogenitura al otro y el otro lo odiaba y dijo, un día cuando se mueran mis padres yo lo voy a matar. Y pasaron muchos años, parece que 21, algo así, y entonces se reconcilian y vean ustedes la manera de la reconciliación. Dice que lloraron juntos. Cuando nosotros vemos esta palabra que se traduce como reconciliación, dice que viene de la palabra griega katalogué, y eso quiere decir que restablece una relación perdida.
La reconciliación puede definirse como una actitud voluntaria del corazón, sincero y perdonador. Cuando nosotros seguimos leyendo este pasaje, que no lo vamos a seguir leyendo porque está muy largo, pero vamos a leer otra parte en el 8 al 15 y dice así. Y Esaú dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Y Esaú dijo: anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos, y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo miré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y él al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Y Esaú dijo: dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo: ¿para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi señor. Miren ustedes, estaban tan contentos de ese encuentro que Esaú no quería dejar a Jacob. Y aquí el culpable fue Jacob en realidad. Pero Esaú parece que había olvidado todo y él quería restablecer su relación con Jacob. También nosotros, hermanos, necesitamos un corazón sincero para venir a Cristo, porque Él, eso es lo único que quiere, que nosotros tengamos un corazón sincero. La relación con Dios se restablece y también se restablece la comunión perdida a través de esta obra de Cristo. Y nosotros, dice, la recibimos sin merecerla, gratuitamente. Esta reconciliación conduce a la salvación en Cristo Jesús. Tanto la justificación como la reconciliación son actos divinos en los cuales no interviene el hombre para nada, solamente que uno quiera recibirla. Eso es todo, porque dijo el Señor Jesús: el que cree tiene vida eterna. Acuérdense que lo mencionamos anteriormente. Por último, vamos a leer esta parte que está en Romanos 5, 12 y luego 18 y 21, al 21. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El verso 18 dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ay, ay, ay. Así que miren, hermanos, dice, Pablo analiza más a fondo el origen de nuestra enemistad con Dios. Acordémonos que Adán pecó. Dios no nos está imputando el pecado de Adán, pero la condición de pecado pasó a toda la raza humana. Ahora somos pecadores. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza la heredamos de Adán. Así que por esa causa, por haber desobedecido a Dios, Adán y Eva en el huerto,
Entonces, esa naturaleza humana se hereda y dice aquí que la paga de tal desobediencia es la muerte. Así que dice que así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Hermanos, Dios no es injusto y Dios nos va a juzgar a cada uno por nuestro propio pecado. El mismo Ezequiel en el 18:20 nos dice, cada uno morirá por su pecado. El alma que pecare, esa morirá. Pero miren aquí el tremendo drama de la muerte que ocasionó Adán y Eva fue arreglado por otro hombre. Como dice Pablo, el primer Adán nos trajo muerte, pero el segundo Adán es un espíritu vivificante. Y miren, por la desobediencia de uno entró la muerte, pero el segundo Adán dice, en él los muchos serán constituidos justos. En él somos justificados. Hermanos, ya lo vimos anteriormente, nosotros no podemos ser declarados justos a menos que vengamos al Señor. En otra carta dice, Pablo afirma, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y el mismo Pablo, escribiendo a los colosenses, nos hace una alegoría en el 2:12 donde nos dice, sepultados con Cristo en el bautismo, dice, ahora somos levantados a una nueva vida. Y miren ustedes, ahora surge la pregunta, ¿cómo sabemos que nuestra condición es de enemigo y pecador delante de Dios? ¿En nosotros está el hacer bien, hermanos? No, para nada. Eso quiere decir que nosotros no podemos voluntariamente obedecer la ley de Dios. Y eso nos constituye enemigos de Dios. Por eso es que Dios proveyó el medio a través del cual pudiésemos regresar a la comunión con Él. La ley dice que hizo que se intensificase la percepción real y objetiva del pecado, porque no podemos guardarla, definitivamente no podemos. Pero el Señor Jesús nos preparó, Dios preparó una salvación gloriosa en Cristo, y ahora la ley que nos dijo cuán necesitados estábamos de una salvación, Dios nos proveyó ese medio. Y Pablo no minimiza el poder del pecado, pero también establece que la poderosa gracia de Dios por la justicia obtenida en Cristo es para vida eterna. Hermanos, éramos enemigos eternos de Dios en nuestra antigua condición pecaminosa, pero ahora Cristo murió por nosotros y nos ha restablecido a la comunión con Dios. Pero quiero hacer una pregunta aquí. ¿Usted ya ha sido justificado? ¿Usted ha venido delante de Dios reconociéndose pecador y diciéndole, Dios, ya está visto, yo no me puedo salvar a mí mismo? ¿Usted ha venido a Dios para implorarle su perdón y pedirle a Jesús, Señor Jesús, por favor, justifícame delante de tu Padre, sé mi abogado delante del juez? Usted puede ser justificado en este día, si usted viene a Cristo. Y si usted ya vino, amén, gloria al Señor. Pero si usted no ha venido, ¿qué espera? La salvación está gratuita para todos. Dice, he aquí ahora el día aceptable, he aquí ahora el día de salvación. El Señor les bendiga.